Si hay un género que solemos identificar como más masculino es el terror, y sin embargo hay mujeres que lo cultivan y lo hacen con maestría y con bastante talento. Uno de estos casos es la joven escritora Laura López Alfranca, que acaba de publicar su primera obra, sí, Al otro lado del espejo, y que combina el terror con una indagación en la mente humana bastante inquietante. Hoy ha venido a Periodista Digital para hablarnos sobre este libro. Muchas gracias. A ti por haberme invitado. Bueno, pues, ¿por qué eligió usted el terror como primera...? Lo primero que me viene a la cabeza cuando alguien me pregunta eso es la enfermedad de mi padre. Mi padre estuvo mucho tiempo enfermo, lamentablemente ha fallecido recientemente, y la verdad es que era la agresividad, es la tristeza, es el dolor. Nadie muchas veces, no se entiende muchas veces cuando ves a alguien enfermo, cuando quieres tanto a alguien y dices, ¿por qué está...? Yo encontré la salida fácilmente en la escritura, pero sobre todo lo descubrí con el terror. Con el terror podría... toda esa agresividad, toda esa ira podía encauzarla de tal forma que no hacía daño realmente a nadie, sino que alguien disfrutaba con todos mis sentimientos negativos. Yo lo reconozco, también disfrutaba con ello porque el terror permite una exploración de lo que sería la maldad de cada uno muy interesante. Entonces, en buena medida podemos decir que fue una obra de liberación personal ante una situación traumática. Completamente, la verdad. Y es algo que recomiendo si alguien se siente así, que intente escribir terror. Es una catarsis completa cuando sientes demasiado dolor y no sabes qué hacer con él. Entonces el terror como vía por ser lo más alejado de la realidad cotidiana o simplemente para expresar... Más para expresar mi propio dolor, pero realmente el terror no es algo tan alejado de la realidad. Mucha gente lo cree, dice, pero un asesino en serie, alguien que intenta atacar a tu familia, pero realmente no es tan extraño. Puede que detrás de cada puerta haya una propia historia de terror que cada uno no quiera contar. No sé, por ejemplo, el vecino que pega a la mujer o a sus hijos, las que les tiene tan martirizados que no se atreven a decir nada. La persona que no se atreve a ir a un colegio o un instituto porque teme que lo que le pueden hacer allí sus propios compañeros. Cualquier persona realmente tiene su propia historia de terror y no tiene que ser ni con monstruos o asesinos en serie. ¿Y por qué en esta obra combinas el terror con el thriller? A veces parece que policial, otras veces parece que no, y sobre todo con la psicología. Está ambientado en un psiquiátrico. Uno de los protagonistas es un psiquiatra, y hay una constante referencia a sueños, a desvaneos, ¿por qué esta combinación? Bueno, la verdad, primero porque el thriller, la verdad que es un género muy emocionante siempre, y es realmente lo que cuando intentas indagar en la mente de una persona es lo que acaba siendo un misterio, es todo un misterio. El por qué investigar tanto con el sueño, con la psique, porque realmente tanto que le decimos a los sueños que son mentira, que son unas imaginaciones, pero realmente muchas veces los sueños nos muestran lo que realmente somos o lo que realmente queremos ser, o nuestros temores o nuestras mayores fantasías. Creo que fue porque realmente el género del terror y el género policíaco no se alejan mucho en sí, porque sí, el terror son escenas escabrosas, si lo resumimos y lo hacemos muy esquematizado, pero la mayor parte de los libros que yo me he leído de terror, si no todos, tienen siempre un componente de thriller, porque siempre hay un misterio que resolver. ¿Por qué está ese monstruo? ¿Por qué está ese asesino? ¿Por qué me estoy volviendo loco? O lo que sea. Justo aquí has dado una de las claves. ¿Por qué me estoy volviendo loco? Es algo que constantemente se plantea el protagonista del libro. Tú estudiaste psicología, investigaste los mecanismos de la mente humana para escribir este libro. La verdad es que sí, pero no tanto como la gente muchas veces cree. Lo estudié muchísimo más para otro libro. Acuarelas de Brasil es una novela juvenil, realista, pero lo que hice fue tomar lo que sería lo que he comprobado con respecto a otras personas y conmigo misma cuando nos preocupa algo, cuando nos asusta, y lo que hice fue estudiar, por ejemplo, sí que tuve que estudiar si era posible lo que sería el personaje de Yoshi, si sería posible. Comprobé que sí. Hay otros personajes que sí que tuve que comprobar si podían ser posibles o no. Eso es lo único que sí que tuve que estudiar concienzudamente, pero
La mayor parte es simplemente el propio miedo que tenemos todos nosotros a... Me estoy volviendo realmente loco cuando nos van las cosas mal o cuando tenemos ganas, cuando pensamos cosas que nadie más puede creer que podríamos pensar. Al mismo tiempo se combina en la novela una leyenda medieval. ¿Estudiaste también mitología medieval, leyendas medievales o simplemente surgió...? No, la verdad que la escena de la portada surgió de un sueño y pensé, ¿de dónde sale exactamente ese espejo? Me inventé prácticamente toda la historia del espejo porque lo pensé y dije, si me tengo que anclar en algo, yo sin tener conocimiento, si no... Alguien seguramente me dirá, no tienes ni idea, y yo le tendría que dar obviamente la razón, porque si no tienes ni idea no puede... No. Y dije, pero también porque quería inventármelo, dije, no quiero anclarlo con nada, quiero hacerlo porque quiero probarme a mí misma, si puedo realmente hacer una historia creíble situada en nuestro mundo, que pueda partir desde la Edad Media. Y al mismo tiempo indagar las relaciones familiares también. Todos tenemos una familia, queramos que no. Sí, pero bueno, no parecen unas relaciones familiares muy autobiográficas. No, eso seguro que no, pero simplemente lo que hice fue plantearme cómo sería desde mi punto de vista, o bueno, primero empecé intentando plantearme desde mi punto de vista cómo sería una familia como la de Aidan, y luego lo que hice fue cambiar por completo y dije, no puedo, yo no soy el personaje, y empecé a decir, si quiero una familia así, si tengo que tener unas relaciones de familia así, como tiene que ser cada personaje. Yo la verdad es que siempre he sido jugadora de rol, eso sí siempre es fácil, es dotar a cada personaje de lo que sabes que una parte de ti para que siempre esté vinculado contigo, pero desvincularte por completo para que pueda ser otra persona completamente diferente. Eso es lo que creo que he conseguido en este libro. Un tema curioso del libro, bueno, tú eres española, sin indudable, por los apellidos sobre todo, y sin embargo la novela parece ambientada más en el mundo anglosajón, de un país cultural en Estados Unidos. En Estados Unidos, con personajes franceses. ¿Por algún motivo este alejamiento geográfico de España? No, porque me apetecía experimentar. Bueno, también puede ser que indirectamente dijera, he leído tanta novela de terror americana que sin darme cuenta, siendo de mis primeras novelas, me vinculé más a lo que ya conocía o lo que ya había leído. Pero tras eso, la verdad es que a veces voy más al anglosajón, otras veces al europeo, muchísimas veces en España. Cuando ya te sientes muy seguro en un marco, pues intentas explorar otros diferentes, intentas probarte a ti mismo siempre. Y bueno, y una pregunta ya casi más personal, ¿no? Del libro, ¿por qué resulta fácil para una mujer más joven, entrar en un género que en principio parece mucho más masculino como es el terror? Pues la verdad es que lejos de lo que pensé en un principio, porque esta novela la escribí hace ya mucho tiempo, hay muchísimas más mujeres escribiendo terror de lo que en principio se parece, españolas además. La verdad es que antes de conseguir publicar el libro llegué a conocer a 3 escritoras, por ejemplo, una trabaja en mi propia editorial, es Laura S.B., lo conocí por la blogosfera, y empecé a conocer a muchísima más gente que escribía muchísimo terror. Yo estoy actualmente en una asociación española de terror, ESMATER, que es para madrileños, bueno, para madrileños y más gente, y ellos la verdad es que de pronto me he encontrado con no 3, 4, no, muchísimas mujeres que escriben terror y se les da francamente bien. O también la revista Ultratumba, que también soy colaboradora fija, donde la mayor parte de los colaboradores son mujeres. Se cree mucho que no es un género no es un género que las mujeres destaquen mucho, pero realmente sí que tenemos esa venilla sádica que nos harían perfectamente unas damas negras estupendas. Y bueno, ahora que has dicho que contactaste por la blogosfera, ¿cómo puede un escritor joven, alguien que vea esta entrevista, que quiera lanzarse al mundo de la literatura, ya sea en el terror, en la fantasía o en otro género, que no tiene un agente además por medio, cómo consigue acercarse a editoriales y sobre todo que le escuchen, le abran la puerta y encima al final si le publican pues mejor? Yo lo primero que les voy a tener que decir, y es lo que dice muchísima gente y dirán, qué tópico, pero es que es así, muchísima paciencia y muchísimo tesón, porque esta es la 7ª novela que he escrito. Cuando al final Babylon decidió publicar, me dijo que te queremos,
Yo ya había escrito unas 20 novelas antes, llevaba escribiendo 7 años, pero no me hacían, las editoriales no hacen caso. Yo creo que el mayor problema de las editoriales no es que no te digan, que te digan no, sino no te digan por qué no. Muy pocas, yo me acuerdo de, por ejemplo, el Saco de Huesos o mi propia editorial, cuando te dicen que un libro no les interesa, te explican cuáles son los motivos, cuáles son tus fallos para que tú puedas mejorar. Realmente lo más importante para alguien que quiera estar con la literatura es eso, perseverancia y sobre todo moverse muchísimo. También el mover relatos, mover los libros, pero sobre todo que pueda haber un feedback con otra persona para que le pueda decir, cambia esto, no cambies esto, o aunque no sirva de mucho, pero me encanta cómo escribes o cualquier cosa, siempre te ayuda y siempre te dices, bueno, aunque solo sea por esa persona voy a seguir escribiendo otra hoja más. Bueno, pues Laura López Franca, ha sido un placer tenerla aquí en Periodista Digital y le deseamos muchísimo éxito con Al otro lado del espejo y con todas las obras que puedan venir en un futuro, que porque escriba o porque se vean publicadas sus obras anteriores. A ver, bueno, ya va a venir una dentro de poco, en mayo, así que ya vamos poco a poco, con un poco de suerte. Deseamos suerte por el momento con las dos obras y esperemos que con muchas más. Vale, muchísimas gracias.